1 Corintios capítulo 10, versículo 1, ¿ya lo tiene? Amén. La palabra del Señor siempre se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice el apóstol Pablo, escuche bien eso. Porque no quiero, hermanos, dice el apóstol Pablo, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todo pasaron el mar y todo en Moisés fueron bautizados en las nubes y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebieron de la roca que es roca espiritual que los que seguía, y la roca era Cristo. Amén. En unos momentos vamos a leer otros textos, ahorita vamos a orar. Amén. Amantísimo Padre, gracias te damos, Señor, en esta preciosa hora, por ese privilegio, Padre, que tú nos das de poder estar aquí juntamente con mis hermanos, Señor Jesús, y de poder, Padre, venir a bendecir y a exaltar tu santo nombre, Dios Todopoderoso. Te pido, Padre, que recibe, Dios mío, Señor, nuestra alabanza, nuestra adoración, Padre, en esta preciosa hora, Señor Jesús, que sea tu Espíritu Santo, Dios amado, Señor, moviendo, Padre, en cada vida, cada corazón. Toma, Padre, el control, Dios mío, Señor, de mi vida, Padre, de mis labios, de mis pensamientos, Señor Jesús, que sea tu Espíritu Santo hablando, Padre, sobre mi vida, sobre mi boca, Dios Todopoderoso, que no sea yo. Quita, Padre, pensamiento de hombre, Dios Todopoderoso, en esta preciosa hora. Quiero ser que tú me guíes, Dios mío, en este momento, Padre, para que esta palabra, Señor Jesús, entre, Dios mío, Señor, de lo más profundo, Padre, del corazón del hombre. Dios Todopoderoso, Padre, en esta preciosa hora te lo pido, Padre, Señor Jesús, a ti sea la honra, la gloria, Padre, en esta preciosa hora. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Así que tome su lugar. Como estaba diciendo al principio, el pueblo de Israel estaba clamando por un hombre que les sacara a donde ellos estaban esclavizados, amén, de un faraón donde no los quería dejar, de un faraón donde los ponía trabajos duros, amén. Y hoy en día así estamos nosotros, estamos pidiendo a Dios. Yo no sé si usted, cuando está en la otra iglesia, cómo se sentía, y hoy que hemos encontrado un verdadero pastor que nos está guiando a la verdad, así que hay que seguir, hay que luchar, hay que caminar juntamente con él, porque él es llamado por Dios. Es como Moisés fue llamado por Dios, amén, y así el hombre que está enfrente de nosotros es llamado por Dios, y entonces hay que obedecer, hay que caminar conforme de lo que él nos dice. Hay veces, así como ayer, como que no, mañana como que no mucho, no quieren, pero si nosotros escuchamos la voz de nuestro pastor, dice la palabra del Señor, vamos a ser bendecidos, prosperados y en victoria cada día. Amén. Si usted se queda en casa, ¿qué va a hacer en casa? No va a decir que también va a orar, no. Los que tienen televisión, los que tienen celular, pues ahí se mete. Entonces es mejor venir a la casa de Dios, donde vamos a salir con nuevas fuerzas y renovado. Amén. Así que dice la palabra del Señor, solo escuche bien porque son muchos textos. En Éxodo 12:37 dice la palabra del Señor: cuando Moisés sacó a Israel, fueron 600,000 hombres, sin contar los niños, salieron de este lugar. Amén. Y dice que en Éxodo 12:40 dice: el tiempo de los hijos de Israel que habitaron en Egipto, 430 años. Fue mucho tiempo que ellos sufrieron. Amén. Y nosotros también antes sufríamos. Estaba pensando yo, si Dios nos hubiera sacado donde estamos, no nos hubiera librado donde estábamos. Al caso mío, yo creo que ya no estuviera aquí vivo predicando la palabra con ustedes. ¿Por qué? Porque el joven, el amigo que yo digo que estuvimos caminando juntamente con él,
él ya está bajo tierra. Amén. ¿Por qué? Por tomar mucho. Amén. Y yo de allí me sacó Dios. Estaba esclavizado de las borracheras. Amén. Yo no sé usted dónde Dios lo sacó. ¿Y cuándo le dan gracias a Dios? Porque hoy, mira, estamos en una iglesia bien bendecido, prosperado. Estamos en victoria. Amén. Dios nos sacó de esa esclavitud donde estábamos. Y nosotros ahorita estamos alabando a Dios Todopoderoso. Amén. Pero el apóstol Pablo le dice a los corintios, primero le dice, el capítulo 1 dice, porque no quiero, hermanos, dice, está hablando de los corintios y ahorita está hablando de los hermanos que están en la casa de Dios, que ignoréis, dice, que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar rojo. Dice el apóstol Pablo cuando habla, Dios no quiere que ignoremos de lo que pasó con el pueblo de Israel. Ellos vieron las maravillas de Dios que hacía con ellos, pero el pueblo de Dios seguía en una conducta pecaminosa. Y eso que estamos hoy en día también, el pueblo hoy en día. Por eso dice la palabra del Señor, no ignoremos nuestros padres. Yo creo que ellos fueron nuestros tatarabuelos y nosotros somos sus hijos. Amén. Y entonces dice él que no ignoremos de lo que ellos pasaron. Hermano, esa gente, dice la palabra del Señor, caminaron, vieron las maravillas. Apenas estábamos cantando el canto que dice que en el día columna de nube, había una nube que ellos los cubría en el día para que no se quemara en el sol. Y en la noche una columna de fuego donde los protegía. Pero ni así esa gente, de verdad, es como hoy en día. Dios ha hecho muchas cosas en nuestra vida y ni así el hombre le da gracias a Dios. Amén. Ni así el hombre se levanta en la mañana y le dice, Señor, hoy me voy a trabajar y gracias te doy por este día que tú me diste. Gracias a ti, Dios, pude abrir los ojos, porque muchos se duermen, pero hay veces ya no se levanta, allí se muere. Pero nosotros, gracias a Dios que estamos aquí todavía. Dios, este día nos dio Dios para abrir nuestros ojos. Fuimos al trabajo, los que fueron al trabajo y así regresaron. Dios estuvo con ellos. Pero ni así el hombre hoy en día le da gracias a Dios. Le dice, Señor, gracias por este día. Gracias porque tú me diste vida, fuerza. Puedo respirar el aire. El hombre hoy en día está, dice la palabra del Señor, está con una conducta pecaminosa. Amén. Es dice el capítulo 1, dice, no ignoremos, hermanos, dice el 2, porque y todo en Moisés, dice, fueron bautizados en las nubes y en el mar. Ellos vieron esas nubes que estaba diciendo yo, esas columnas de nube de día y una columna de fuego por la noche. Ellos vieron las maravillas de Dios que hacía con ellos. Y ellos, a pesar de que ellos vieron, como dice el apóstol Pablo, ellos tenían una conducta, seguían en su conducta pecaminosa. Amén. Más adelante vamos a ver en dónde ellos pecaron contra Dios. Y dice el 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Habla de que ellos están pidiendo que les dieran de comer, y Dios les dio de comer ahí el maná del cielo. Amén. Y ellos comieron ese alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida, dice, espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los que seguían, y la roca era Cristo. Amén. ¿Cuántos de nosotros estamos bebiendo o estamos en esa roca que es Cristo Jesús? Amén. La palabra del Señor nos ha dado un ejemplo que el cristiano hoy en día tiene que estar sobre esa roca que es Cristo Jesús, para que no nos podemos deslizar, el enemigo no nos puede destruir. Tenemos que estar allí en la roca que es Cristo Jesús, porque el enemigo va a tratar la manera, hermano. El cristiano que no está fundado espiritualmente en Cristo
el enemigo nos quiere tumbar. Pero poderoso es Dios, es que está con nosotros. Él no puede. ¿Por qué? Porque nosotros confiamos en aquel Dios todopoderoso que tiene las potestades. Amén. Y también Él no deja a su pueblo. Amén. Él conoce a sus pueblos. Él conoce a nosotros. Amén. Que nosotros confiamos en Él y Él nunca nos va a dejar. Pero dice la palabra del Señor, vamos a ver más adelante. Dice el 5. Pero los más de ellos no se agradó Dios dice el 5, amén. Pero de los más, dice, de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y muchas veces nosotros, si vemos realmente cristianos hoy en día que ya no quieren seguir a Dios, ya no quieren caminar conforme a la palabra de Dios. Especialmente estamos viendo, como dije al principio, Dios ha levantado pastores. Hemos visto pastores que de verdad ellos empezaron en el Espíritu, como dice Gálatas, pero ahorita están terminando en la carne. ¿Por qué cambia? ¿Por qué cambia el pensamiento el hombre hoy en día? Pero dice la palabra del Señor, pero los demás de ellos, dice, no agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y mucha gente hoy en día, siendo cristianos, siendo que han predicado la palabra, siente que conocen la palabra del Señor, se están quedando. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante, dice. Y el 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo. Por eso el tema es el ejemplo del Antiguo Testamento. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Amén. En este mundo, hermano, hay cosas que este mundo nos ofrece, malas cosas, y dice la palabra del Señor que no hay que codiciarlo. ¿Qué son esos? El 7 nos explica. Dice, ni seas, dice, idólatras, como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo y a comer y a beber y se levantó y a jugar. Hermano, esta palabra vamos a leer en un momento, cuando el pueblo de Dios se levantó y dijeron ellos, vamos a hacer una imagen. Y dice la palabra del Señor que ellos estaban adorando esas imágenes. Y la idolatría, quizá ahorita no podemos decir nosotros, pues yo no estoy adorando, no estoy viendo una imagen, no hay una imagen en mi casa. Pero que realmente nosotros, la idolatría, hay alguien que nosotros idolatramos, ¿no será el trabajo, que nos ocupamos más en el trabajo que en las cosas de Dios? Esa gente dice que ellos tenían imagen, hicieron una imagen, y eso es lo que ellos adoraban. Pero hoy en día, pues nosotros siendo cristianos, espero que ninguno de ustedes tiene una imagen de la Virgen María, Virgen Guadalupe, porque ya somos lavados con la sangre de Cristo, ya somos renovados, ya conocemos a un Dios, y el cristiano no debería tener eso en su casa. Pero ahorita no tienen esas imágenes. Los que tienen, especialmente los jóvenes, son de los futbolistas que ellos tienen ahí. Amén. Y tú estás adorando, estás idolatrando esa imagen, hay veces, amén. Estás confiando en esa imagen. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros como pueblo de Dios no tenemos que tener algo, la idolatría en nosotros. Dice, como alguno de ellos, dice, según está escrito, se sentó el pueblo, decía, a comer y a beber, y se levantó a jugar. Y ahorita el pueblo de Dios, muchas iglesias así están haciendo fiesta y bebiendo, y también dice la palabra del Señor, y el pueblo está llegando un momento, un acomodamiento al pueblo. Ya no quieren escuchar la palabra del Señor, ya no quieren venir a la casa de Dios. Lo que ellos quieren, como dice la palabra del Señor, el pueblo dice a comer y a beber, y se levantó a jugar, dice. ¿Cuánto les gusta todavía el fútbol? Amén. Ya ve la palabra del Señor. Dice especialmente a sus jóvenes, si tú los llevas al parque, no hombre,
ahí anda con la pelota, amén. Pero son jóvenes, algún día ellos van a entender esa palabra, van a decir, no, eso ya no nos pertenecemos nosotros. Nosotros pertenecemos es alabar y glorificar el nombre de Dios, es adorar. Y como dice el pastor, ellos ya tienen ese privilegio de tocar esos instrumentos. Ellos ya tienen que tener ese deseo, anhelo de esforzarse, y también que Dios les dé la sabiduría cada día. Amén. Ese es su anhelo de ellos, ya no de jugar como dice este pueblo. Dice el 8, dice, ni forniquéis, dice, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000 por fornicar la palabra del Señor. Amén. La fornicación, hermano, es abominación delante de Dios. Amén. Por eso estaba meditando eso y estaba diciendo que la fornicación, y hay muchas iglesias han entrado eso, y espero que aquí en esta iglesia no entre, porque estamos blasfemando el nombre de Dios. Porque muchos están tocando los instrumentos y están en fornicación, muchos están cantando, están en fornicación, muchos tienen privilegios, están en fornicación, y delante de la presencia de Dios eso no está bueno. Amén. Delante del pastor podemos esconder todo eso, pero delante de Dios no podemos esconder. Por eso dice la palabra del Señor, ellos comenzaron a fornicar. Y dice la palabra del Señor, en un día, dice, por la fornicación de esos, cayeron 23,000 hombres y mujeres. Así que hay que tener cuidado. Eso no es bueno, amén. Por eso dice el apóstol Pablo, más adelante vamos a ver lo que dice él sobre los jóvenes, que si no aguanta el joven estar solo, es mejor que busque a su pareja, pero que se case, no que esté junto, amén. Amén. Pero que llegue a la edad también, porque esos jóvenes, yo miro a esos jóvenes, se ve que ya son mujeres mayores, pero no tienen la edad todavía. Amén. Tiene que aprender a cocinar, a lavar y muchas cosas, amén. Porque si no, espero que las mamás también están enseñando a que hagan esas cosas, porque si no van a decir, y allá en la iglesia, Príncipe, ¿cómo se llama? La iglesia Voz que Clama en el Desierto. Amén. Pastora Amaya no les enseña. Amén. Pero antes tienen que ellos aprender a cocinar, a lavar y hacer todas las cosas que se hacen en la casa. Amén. Entonces allí ya se pueden casarse. Amén. Pero ahorita todavía no, porque se les quema el agua todavía, se les quema el café todavía. Amén. Se ponen el café y dice, ay, se quemó el café, dice. Sí, porque muchos, y ya ahorita lo que ellos pueden dar al esposo, nomás sopa maruchan, nomás eso, y huevos, es todo. Es lo más sencillo, dicen ellos. Pero no hay que aprender a hacer un caldito de sopa de pollo, cómo se mata un pollo, amén. O se mete con todo y pluma, amén, porque amén, pescado con todo y esos tripa y todo ahí. No, hay que enseñarlo a los niños, amén. Y también los niños que se ven que ya están grandes, ya quieren esposa, pero no saben trabajar, no saben hacer nada, no saben agarrar, ni saben qué es un machete, amén. Aleluya. Por eso Dios nos habla que nosotros no tenemos que estar en fornicación. Dice el 9, ni tentemos al Señor como tentaron algunos de ellos, lo tentaron y parecieron por los serpientes, tentaron a Jehová. No hay que tentar a Dios, porque hay veces nosotros hablamos mal del Señor y no hay que tentar, dice la palabra del Señor. Dice el 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y parecieron por el destructor, dice. Todo estaba viendo, hermano, que la murmuración no es bueno delante de la presencia de Dios. Amén. Como estaba diciendo el pastor, que como que nos oprime mucho y nos da mucha tarea. No hay que murmurar de eso, amén. Porque eso, sí,
La hermana de Moisés por murmurar contra su hermano, le dio lepra, amén. Le pusieron una enfermedad. Así que hay que tener cuidado, la murmuración no es bueno entre el pueblo, amén. Especialmente, vamos a ver al rato, especialmente de los que uno que está enfrente de nosotros, como Moisés estuvo enfrente del pueblo de Israel, y la gente, los que se murmuraban, y dice, parecieron en el desierto, ahí se quedaron. Y estas cosas dice el 11, y estas cosas les aconteció como ejemplo, y este está escrito para amonestarnos. Escuche bien eso, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, dice el apóstol Pablo. Amén. Así que dice el 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice la palabra del Señor. Amén. Así que, hermano, esta palabra sigue todavía, habla de las bebidas, todo de lo que nosotros ya no tenemos que beber, esas bebidas de ídolos, amén, que son de demonios. Dice que hay iglesias que hacen eso todavía, pero nosotros no tenemos que beber el alimento espiritual que Dios ha puesto, que el que nos predique aquí, ese alimento espiritual que recibimos con gozo, con alegría, es lo que Dios quiere, amén, para su pueblo, amén. Como estos pueblos, ellos comieron el alimento espiritual, y también aquí se predica el alimento espiritual, y recibamos, hermano, ese alimento espiritual, amén. Por eso dice el número 1, dice el apóstol Pablo, está hablando al pueblo que ignoremos de lo que pasó con el pueblo de Israel. Vieron, dice, las maravillas de Dios que hacía con ellos, pero el pueblo seguía una conducta pecaminosa, amén. Y mucho de esto está pasando en otras iglesias, aquí pues no hemos visto, pero gracias a Dios seguimos caminando, hermano, en santidad, en obediencia a la palabra del Señor, amén. Y dice el 5, dice, por lo cual quedaron postrados, dice, en el desierto. Los israelitas habían experimentado la gracia de Dios, habían sido rescatados de la esclavitud y fueron bautizados, dice, y fueron bautizados, dice la palabra del Señor. Ellos fueron bautizados por el mar rojo y por las nubes, que ellos vieron eso. Y dice que Jehová también los sustentaba. Dice, les dio sustento y sustentaba por Dios en el desierto, experimentando, dice, íntimamente comunión con Dios. A pesar de esas bendiciones espirituales que ellos recibieron, dejaron agradar a Dios, quien los destruyó en el desierto. Perecieron. Su elección dice divina, y por eso no agradó y no llegaron a la tierra prometida que Dios había prometido a ellos. Por eso nos dice el apóstol Pablo, ahí están concluyendo, dice el apóstol Pablo, nos dice hoy en esta preciosa noche, concluye que así como Dios no tolera, dice, la idolatría, el pecado, la inmoralidad de Israel, tampoco tolerará el pecado de los creyentes bajo el nuevo pacto, dice el apóstol Pablo. Así que si él no toleró en ese tiempo, también no va a tolerar el pecado de lo que nosotros cometemos los creyentes, amén. Así que por eso es necesario, hermano, que escuchemos la voz de Dios, y cuando nos habla la palabra, que escuchemos de lo que Dios quiere para nuestro pueblo, para su pueblo, amén. Por eso dice la palabra del Señor, dice el 6, por eso, mas estas cosas suceden como ejemplo para nosotros, amén. Dios nos ha dejado ese ejemplo, que no sucede, que nosotros vamos a pecar contra Dios. Y dice el 6, dice, cuando más estas cosas suceden como ejemplo para nosotros, y terrible juicio de Dios sobre las israelitas, desobedecieron, sirvieron de ejemplo y advertencia para quienes están bajo el nuevo pacto. No deseo las cosas malas. Pablo advierte a los corintios que si son fieles, dice, a Dios como lo fue Israel, ellos también recibieron
el juicio y no lograron entrar en la tierra prometida. Ahorita, hoy en día, si nosotros no obedecemos la palabra, lo que Dios nos dice, no vamos a entrar en lo que Dios nos ha prometido, en esa promesa, en ese cielo que Él nos ha prometido. No podemos entrar si nosotros estamos pecando cada día. Amén. Y dice el 11, escrito para amonestarnos, dice, es una amonestación. Y dice el 12, y si nosotros estamos firmes, dice que no caigamos. Amén. Así que Dios nos da una advertencia para que el pueblo hoy en día escuche bien lo que pasó con el pueblo de Israel, y que no caigamos nosotros hoy en día de lo que el pueblo, dice la palabra del Señor, pasó en ese tiempo. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, cuando habla de que el pueblo estaba jugando con la palabra del Señor, se sentó a comer. Ahí encontramos esa palabra en Éxodo 32. Busque su Biblia. Dice, por eso dice la palabra del Señor, mucho cuidado jugar con los mandamientos de Dios. Mucho cuidado, dice la palabra del Señor, que nosotros estamos jugando nomás con los mandamientos de Dios. Amén. Dice el Éxodo 32, amén, versículo 1, amén. Dice la palabra del Señor, cuando el empezaron a hacer ese becerro de oro, amén. Vamos a empezar del 18, del 31, 18, dice, y dio Moisés, cuando acaba de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, las tablas de la piedra escrito con el dedo de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender en el monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haz dioses que hayan delante de nosotros, porque a Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué les haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro, zarcillo de oro, y que está en las orejas en las orejas de nuestras mujeres y de vuestros hijos y vuestras hijas, traérmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en su oreja y los trajeron a Aarón, y estos tomó de las manos de ellos y les dio forma de un burril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo, mañana seré fiesta para Jehová, según él. Amén. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Amén. Y hoy en día así están muchos pueblos. Estaba meditando esto, porque aquí habla de que Moisés subió en el monte Sinaí a traer las 2 tablas. Dice la ley que Jehová quería para su pueblo. Hoy en día, si nuestro pastor le mandaran, le estaba diciendo que en Guatemala la iglesia está torcida, le digo, porque ellos les gusta todavía las fiestas, lo que hace el mundo todavía. Entonces le digo, si yo predicara, si yo llegara en ese lugar, no creo que le gustaría como yo predico. Amén. Y si lo mandáramos a él para allá, y como hizo Moisés, dejó a Aarón a cargo. Amén. Y dejara y si dejara al diácono, amén, al frente.
Y si alguna de las hermanas dijera, hermano, pues el pastor ya se tardó en Guatemala, El Salvador, está lejos. Y como él no mira, no está lejos, ¿por qué no hacemos un cumpleaños, celebramos un 15 años? Pues ponemos chaverilla ahí de chamelán, amén. Y como es ese pueblo, como Aarón, yo creo que por eso, hermano, hay que orar siempre, estar siempre orando con Dios para que... ¿Y qué hizo Aarón? Dijo, sí, está bien, como ellos dijeron, hacemos un becerro, uno que para adorar, porque este siervo se fue lejos y no sabemos cuándo va a regresar. Amén. Amén. Por eso el diácono tiene que estar conforme, el pastor. Pero si se duerme, entonces el pueblo, amén, el pueblo se va a levantar y van a decir, no, si ellos no van a ver, amén. Porque ahorita muchos pueblos están así y muchos, ya el pastor ya no tiene autoridad sobre los diáconos, pero gracias a Dios aquí no podemos pasar. Yo siempre he dicho, yo no puedo pasar sobre el pastor. Todo lo que él dice, pues tenemos que hacer. Pero muchas iglesias donde los diáconos dicen, mira, hagamos eso, y como el pastor no tiene autoridad, no tiene voto ahí, entonces está bien. Incluso las pastoras también incluso están conformes a lo que está pasando ahí en el mundo, haciendo fiestas mundanas, amén. Y es lo que hacía en esos pueblos, amén. Y dice la palabra del Señor que ellos ofrecieron holocausto a ese becerro que hicieron. Y dice la palabra del Señor, dice que ofrecieron también ofrenda de paz, dice, y se sentó el pueblo, dice, a beber y se levantó a regocijarte. Y hoy en día muchas iglesias está pasando eso, amén. Y como dije, si el pastor fuera así y si alguno de ustedes se acercara, no. ¿Por qué? Porque no nos ha llamado a Dios a hacer fiesta, amén. Porque delante de Dios no está bueno eso lo que el pueblo hizo en ese tiempo. Por eso dice la palabra del Señor que Dios se enoja cuando nosotros, amén. Por eso dice, mucho cuidado de jugar con los mandamientos de Dios, porque es un mandamiento que Moisés iba a traer y el pueblo, al lugar de esperar, ellos deberían estar ayunando, orando, esperando a ese siervo. ¿Y qué hicieron ellos? Se empezaron a jugar, amén, con la palabra de Dios. Por eso, mucho cuidado de jugar con los mandamientos de Dios y sus leyes y su palabra. Mucho cuidado, hermano. Amén. Así que, porque tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo mira, amén. No, para Él no hay cosa que nosotros no podemos esconder. Por eso dice el 7, entonces Jehová le dijo a Moisés, anda, desciéndete, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Dice, Dios lo mira todo. Amén. Y aunque yo escondo algo delante del pastor, aunque él está lejos, pero él, el Espíritu Santo, revela a él lo que está pasando en su pueblo. Eso Dios lo mira. Lo dijo a Moisés, levántate. Y dice, descendió Moisés. Pronto, dice, se ha apartado de los caminos que les mandé y se han hecho un becerro de fundición y han adorado y se han ofrecido sacrificio y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacó de la tierra de Egipto. Dije, mas Jehová, Moisés, yo haré visto este pueblo que, por cierto, este pueblo de durez corazón, dice, y así está el pueblo hoy en día. Tiene un corazón duro, ya no quieren recibir palabra de Dios. Por eso es necesario, hermano, que oremos para que esta palabra que Dios nos habla, que nosotros recibamos con gozo, con alegría. Amén. Y también estábamos hablando de allí de los Corintios, de la fornicación. Aquí habla de Números capítulo 25, versículo 1. Amén. Y dice, por eso dice, mucho cuidado con la fornicación. Es mejor, dice, casarse y que no estar en fornicación. Mucho cuidado, dice la palabra del Señor. Dice Números 25, 1, amén. Moraba Israel en Sintim
Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaba al pueblo de los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Balaam Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y dijo Dios a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalo. Tenemos un Dios que Él no se queda así. Escuche bien lo que hizo Dios y lo que le dijo Moisés. Dice, dice 4, y Jehová le dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo, ahórcalos ante Jehová. Delante del sol y del ardor de la ira de Jehová se apartó de Israel. Entonces Jehová dijo a los jueces de Israel: matad cada uno de aquellos que vuestro que se han juntado con Balaam Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino, trajo una maldición, dice, a sus hermanos y ojo de Moisés y toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraba ellos la puerta del tabernáculo de reunión. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros, dice la palabra del Señor, hay que tener cuidado con la fornicación. Amén. Si alguien, hermano, yo siempre digo a la iglesia, si alguien que no está casado, pues acerca al pastor y diga: pastor, yo me quiero casar. Aquí hacemos quizá no gran fiesta, pero comemos algo y ya. Los presentamos delante de Dios y ya. Pero que llega la edad, no. Amén, dicen los niños pequeños, amén. No, todavía, amén. Por eso dice la palabra del Señor, ellos cometieron ese pecado. Y dice el 9, y dice, y murieron de aquel mortandad 24,000 hombres. Así que Dios, hermano, tenemos un Dios todopoderoso, pero también es un Dios de amor, pero es también un Dios de fuego consumidor. Amén. Y también allá en Corintios vimos que mucho cuidado. Por eso dice el apóstol Pablo, espero que vaya conmigo ahí en Corintios 7, 1 Corintios 7, 9. Amén. Escuche bien lo que dice el apóstol Pablo. Dice, pero si no tiene don de contenerse, cásense, pues es mejor casarse que estando quemando, dice. Pero dice el 8, digo pues a los solteros, dice, a las viudas, qué bueno les fuere quedarse como yo, dice el apóstol Pablo, pero si no tiene donde contenerse, cásense, pues mejor es casarse y estando quemando, estando aguantando, dice el apóstol Pablo, no, mejor que se case, amén. Pero a su edad, porque muchos ya quieren y no saben tortear todavía. Amén. Así que dice la palabra del Señor, hay que tener mucho cuidado cómo nosotros vamos a tratar a Dios, cómo nosotros vamos a hablar delante de Dios. Amén. Cuando estamos orando, cuando estamos en su casa, mucho cuidado. Busque conmigo ahí en el mismo libro, número 21:5. Yo creo más atrás, amén. Dice, hay que tener cuidado cómo nosotros vamos a hablar de Dios, amén. Dice 21:5, amén. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, y porque nos hiciste subir a Egipto para que muramos de este desierto, pues no hay pan ni agua, vuestra alma tiene fastidiado de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpiente ardiente que mordía el pueblo y moría mucho pueblo de Israel. Así que mucho cuidado, hermano, cuando estamos hablando de Dios y cuando estamos hablando por un siervo de Dios que es levantado por Dios. Amén, amén. Porque Dios no le agrada, hermano, cuando nosotros estamos hablando contra el siervo de Dios, contra una sierva de Dios, Dios no le agrada.
Así que por eso hay veces viene enfermedad, pasan cosas en nuestra vida, pero eso no es porque Dios quiere, es porque el pueblo o nosotros hablamos contra nuestros hermanos, amén, y Dios no le agrada eso, amén. Así que dice también, mucho cuidado, dice, de hablar mal o murmurar de un siervo de Dios. Ahí mismo, o más atrás, 16:41, amén, de Números. Mucho cuidado de hablar de un siervo, de una sierva de Dios, porque tiene su consecuencia. Amén. Número 16:41. ¿Ya lo encontraron? Amén. 16:41 y 49 dice la palabra del Señor. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntaba la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de la reunión, y aquí las nubes que había cubierto, apareció la gloria de Jehová, y vieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de la reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumió. En un momento de ellos se apoderaron sobre su rostro, y dijo Moisés a Aarón: toma el incienso y pon el fuego de los altares sobre el pon incienso, y ven pronto la congregación a expiación de ellos, porque el furor de Jehová salió de la presencia de Jehová, la mortandad han comenzado. Entonces tomó Aarón el incienso, y Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado al pueblo, y él puso el incienso, he aquí expansión del pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Amén. Hay que tener cuidado, hermano, de hablar con un siervo de Dios, porque es cosa dura de hablar con un siervo de Dios. Amén. Como este pueblo estaba murmurando, como dije al principio, la murmuración entre nosotros no es bueno. Amén. Así que por eso vienen enfermedades, vienen cosas sobre nosotros. Y dice el 49, y los que murieron aquella mortandad fueron 14,600 los muertos para la religión de Corea, dice. Muchos murieron en ese tiempo. Por eso, hermanos, hay que tener cuidado de que nosotros podemos murmurar de un siervo, amén, de una sierva, de alguien, amén, porque Dios no le agrada eso. Así que estamos viendo, amén, de lo que Dios está haciendo cada día en nosotros. Es necesario nosotros, hermanos, si nosotros queremos entrar en el reino de los cielos, muchas cosas hay que quitar de nosotros. Especialmente dice la palabra del Señor, dice: muchos se quedaron en el desierto. ¿Por qué? Porque ellos endurecieron su corazón. Y dice la palabra del Señor, dice que allí en Números 14:33, que este pueblo de Israel, ellos no hubieran caminado los 40 años, pero con la dureza del corazón, dice que Dios los hizo pasar en el desierto por 40 años. Pero no era 40 años, sino que eran 40 días para llegar a la tierra donde ellos tenían que llegar. Pero por la dureza del corazón, por murmurar, por todo eso, ellos tuvieron que caminar en el desierto. 14:33, amén. ¿Ya lo tiene? Amén. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevaron a vuestro rebeldía, dice, fueron rebeldes esos, amén, hasta que vuestro cuerpo se consumió en el desierto
conforme el número de los días, 40 días en que recorriste la tierra, dice, llevarías vuestra iniquidad 40 años, 1 año por cada día, y no conoceráis mi castigo, dice Jehová. Por ese pueblo ellos habían llegado, eran 40 días, pero como ellos por la rebeldía, Dios vio la rebelión de ellos, entonces caminaron 40 años. Amén. Por eso nosotros, hermano, para que nosotros podamos estar allá en la presencia de Dios, tenemos que, dice la palabra del Señor, no hay que, este pueblo dice que no llegaron a la tierra prometida. ¿Por qué? Por la rebeldía, por la iniquidad, por murmurar, por la desobediencia y también por fornicar delante de Dios. Amén. Hermano, hay que tener mucho cuidado eso de lo que hay veces nosotros, quizá para nosotros está bien, pero delante de Dios son cosas que Dios no le agrade que nosotros lo hacemos. Por eso dice la palabra, Señor, quiero leer el último texto. Hebreos capítulo 3, versículo 17. Solo escuche eso. Dice la palabra del Señor. Y con quienes estuvo, dice, disgustado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyo cuerpo cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entraría en el reposo, sino que aquellos que desobedecieron, dice. Estaba meditando esa palabra donde dice que Jehová estuvo, y quien estuvo disgustado, dice. ¿Cuál es un disgusto que Jehová, que nosotros no pudiéramos entrar? Dice la palabra del Señor, es por nuestra desobediencia. Desobedecieron, dice. Por eso la desobediencia, hermano, no es bueno. Por eso como mañana vengamos. Como dije, no hay nada que hacer en casa. Vengamos a gozar delante de la presencia de Dios. No venimos a perder tiempo. Venimos a adorar a Dios Todopoderoso, amén, que hizo los cielos y la tierra, amén. A eso venimos a adorar. Y por eso, y dice el 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad en el corazón del pueblo. Es otro que Dios no le agrada cuando hay incredulidad, cuando no creemos en Él. Dios tiene el poder, la autoridad de hacer muchas cosas en nuestra vida, pero hay veces nosotros somos incrédulos todavía y no podemos, y así, si hay una incredulidad en nuestro corazón, no podemos entrar en su reposo donde está Él, donde está preparado un lugar para nosotros. Amén. Hay unos textos que se quedaron en medio, pero que Dios nos ayude, hermano, que Dios nos sigue ayudando cada día. Amén. Recuerde, como dije al principio, tenemos un pastor que predica la palabra del Señor. Tenemos que aprender de Él. Tenemos que obedecer a Él de lo que está escrito en la palabra del Señor. Amén. Porque en otros lados, hermano, de verdad, si han visto, vamos a otros lados, ya no predican conforme la palabra, conforme lo que está escrito en la Biblia. Y entonces nosotros tenemos que seguir a ese hombre que fue levantado por Dios. Y también hay que tener cuidado la murmuración, porque no es bueno. Por eso pasan cosas en nuestra vida y Dios no agrada cuando nosotros hablamos, especialmente o incluso entre nosotros mismos. Dios no le gusta. Dios quiere que nosotros, como dice la palabra del Señor, que nos amemos unos a los otros. Así que este amor que cada día, que Dios quiere que crezca entre nosotros, que nos amemos. Porque estaba pensando, hermano, si vamos a llegar en un mismo cielo y aquí en la tierra no nos amamos, ¿cómo nos vamos a amar en el cielo? Desde aquí vamos a demostrar ese amor, amén. Desde aquí vamos a demostrar que tenemos amor con nuestros hermanos, aquí nos amamos, amén. Y entonces cuando vamos a llegar allá, también así como saludamos aquí, así vamos a saludar allá, amén. Así que, hermano, yo les animo a cada uno a seguir adelante, confiando en el Dios Todopoderoso. Recuerde que esta palabra
nos habló un ejemplo de lo que pasó con el pueblo de Israel, que no suceda. Es un ejemplo para nosotros, que no cometemos los errores que ellos cometieron. Para poder entrar, aquí estaba hablando de una tierra prometida, pero ahorita no está hablando de una tierra prometida, sino que nos están hablando un cielo nuevo, una nueva Jerusalén que Dios nos está prometido y donde nosotros tenemos que luchar más cada día. Amén. Así que luchemos, hermanos, esforcemos para que nosotros podamos entrar en aquel día y no hay que cometer esos errores. Amén. Así que póngase sobre sus pies, vamos a orar. Amén.